Muy buenas noches a todo el grupo del Instituto Bíblico Emaús. Damos la bienvenida, en este caso, a mi esposa María Melvi Cardoso, que está presente. Los demás estoy esperándolo, pero voy a ir habilitándolo en la medida que vayan solicitando su ingreso. Voy a compartir pantalla del libro de Romanos y Gálatas, el texto que estamos llevando. Estamos en la página 116. Página 116, pregunta 73, que dice lo siguiente: ¿es posible ser justificado pero no ser santificado? Explique. ¿Puede hablar Melvin, por favor? Tu respuesta. ¿Puedes acercarte más acá? Estamos usando una sola computadora con el fin de que no se acoplen los celulares o las computadoras y de esa manera haya un buen sonido, ¿no? Un buen ambiente acá. Pregunta 73 dice: ¿es posible ser justificado pero no ser santificado? Explique. Yo le puse de que sí es posible de que una persona sea justificada cuando recibe a Cristo, cuando se convierte y decide seguirle a Él. Aparentemente esta es una conversión genuina, pero en el proceso de su vida no tiene una relación íntima con Dios. Entonces, ¿cómo puede producirse la santificación si eso viene a través de la relación con Cristo diariamente, negarse a sí mismo y de decidir obedecer, ¿no?, los principios y leyes que hay en la palabra del Señor y que me van a ayudar a través del Espíritu Santo también a seguir? Entonces yo he explicado eso con mis propias palabras, que sí, digamos, una persona puede recibir a Cristo, pero después poco a poco depende de él, ¿no? Si sigue, si obedece, va en el camino progresivo de santificación, pero si no, no. Sí, esa sería la respuesta correcta. Por el hecho de que una persona se convierte al Señor, idealmente tiene que seguir en el camino del Señor, pero para eso necesita estar con otros cristianos, necesita leer la palabra del Señor, necesita orar, ser instruido para ir avanzando, ¿no?, en su vida privada, en su conocimiento teórico de Dios y en su conocimiento experimental del Señor. De esa manera va a ir creciendo. De otra manera va a estar estancado, podríamos decir. Algunos se enfrían y vuelven atrás. Recordemos la parábola de los 4 terrenos. Nos cayó la semilla en el camino, en este caso la persona se convirtió, pero vinieron y surgió la plantita, vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Entonces Satanás, dice la interpretación que dio el Señor Jesús, viene para sacar esa conversión, para que la gente se vuelva atrás, ¿no? Por esa razón, los enseñan sobre el crecimiento, o sea, crecimiento de la iglesia, indican de que es aconsejable, después que la persona ha entregado su vida al Señor, en las 24 horas próximas, visitarlo, animarlo, si es posible, comenzar a compartirle algo de la palabra del Señor, y de esa manera se va a establecer en los caminos de Dios, ¿no? Sigamos a la próxima pregunta. La hermana Darling ha ingresado, bienvenida. Pregunta 74 en la página 116. Si tiene, la hermana dice la pregunta: ¿qué contraste hace Pablo en Romanos 6, 20 al 23? Si puede activar su micrófono, hermana Darling, y contestar, por favor. Hola, hermana Darling. Buenas noches, pastor. ¿Qué pregunta es? 74, página. Pastor, lo escucho. Buenas noches. Sí, página 74. La página 116.
Pablo nos dirige a poner en contraste las opciones de servir al pecado y a la justicia. Cuando esté tentado a pecar, debe hacerse la pregunta: ¿por qué cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El contraste: Dios libera a los creyentes, Él Siga. nos da lo que merecemos, Él no nos da lo que merecemos, Dios nos da lo que Él quiere que tengamos. No le entiendo a mi letra. Sí. Y en ese cuadro hay una diferencia. Resultados de la opción A de servir al pecado y resultados de la opción B de servir a la justicia. Ese sería el contraste, ¿no? La ira de Dios cuando servimos al pecado y la alabanza de Dios, de acuerdo a Romanos 2:29, cuando servimos a la justicia, a lo correcto, cuando estamos en comunión con Dios. En el siguiente cuadro dice: tinieblas internas y vergüenza cuando servimos al pecado, y gloria, honra, inmortalidad y vida eterna cuando estamos llenos del Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Estamos en comunión con Dios y servimos a la justicia. Impureza sexual cuando servimos al pecado, y el nuevo régimen del Espíritu cuando servimos a la justicia. Creemos una mentira cuando servimos al pecado y creemos la verdad de Dios cuando servimos a la justicia. Tenemos una mente reprobada cuando servimos al pecado y tenemos perseverancia, carácter, esperanza y amor cuando servimos a la justicia. Tenemos una conciencia culpable cuando servimos al pecado y tenemos paz con Dios cuando servimos a la justicia. Tenemos condenación cuando servimos al pecado y tenemos justificación cuando servimos a la justicia. Tenemos esclavitud al pecado cuando servimos al pecado y esclavitud a la justicia. O sea, somos siervos de la justicia, instrumentos de la justicia cuando servimos a Dios. Y tenemos aumento de la maldad cuando servimos al pecado y tenemos aumento de santidad cuando servimos a la justicia. Tenemos muerte eterna o separación de Dios de acuerdo a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero tenemos vida eterna cuando servimos a la justicia. Porque dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Entonces, ese es el contraste. No sé si tiene alguna pregunta, hermana Darling, o Melvin, o comentario que quieren hacer. Una de las dos, porque no ha entrado nadie más. Sí, yo no lo entendía, pastor, pero ya ahorita lo entiendo, el contraste. Ahí ha sido el cuadro. Sí, pero lo que dijo no está mal, está bien, nada más que digamos, el cuadro nos ilustra más lo que usted ha dicho, está más ilustrado. Y eso parece sencillo, pero es bien profundo cada uno de esos puntos para meditarlo, para enseñar, para poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, un cristiano que se convierte al Señor, en mi interpretación de la Biblia sería la siguiente, que puede ser que se convierta al Señor, pero la cuestión es que si se aleja de Dios, lo niega, se enfría, no se congrega, finalmente sigue viviendo en pecado aún igual o más que antes, entonces pienso que la ira de Dios puede estar sobre él o sobre ella, digamos, ¿no? Porque está en rebeldía, ¿no? Ahí eso confirmaría algunos versículos del libro de Hebreos, cuando dice que Dios no quiere que retrocedamos para perdición, sino que perseveremos para salvación del alma. Así que no sé qué dice usted, hermana Darling, a ver su opinión sobre esa interpretación que hizo. Sobre los contrastes. Sí, sobre la ira de Dios, cuando dentro del contraste, ¿Qué hizo usted? el primer punto es la ira de Dios, ¿no? Si es que sirve al pecado, aún después de ser cristiano, si se aparta y se hunde en el pecado,
Yo conozco varias personas que se han apartado. Pero si la persona se vuelve tarde o temprano, por supuesto, y vuelve a los caminos del Señor, va a recibir alabanza de Dios, ¿no? De acuerdo a Romanos 2:21. ¿Qué dice hermana Terry? Sí, pues pastor, cuando nos vamos al pecado, pues nuestra mente se cauteriza, ¿no? Nos enceguecemos y no vemos, ¿no? Pero el Señor en su misericordia, y Él dice que no nos va a dejar hasta cumplir en nosotros los propósitos para cual nos eligió, ¿no? Y es así que volvemos, pero podemos, pero cuando hay un arrepentimiento, ¿no? El Señor nos perdona, pero es cuando hay un arrepentimiento real, ¿no? No es que yo me arrepienta y vuelva a pecar, ¿no? Y siga pecando. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que sacará su mirada de nosotros, ¿no? Y de nuestros hijos. Sí. Entonces, hay mucha gente que se aparta del Señor, pues, y como dice también aquí he leído yo en el texto, que por años ellos están apartados del Señor, por mucho tiempo. Porque ellos se enceguecen, pues. ¿Qué es el pecado? Los enciega, cauteriza los cauteriza completamente, pues, ¿no? Conciencia, sí. Muy bien. Pasemos a la pregunta 77 para Melvi. 5. ¿Dónde está la 75, perdón, me estaba saltando. Estamos en la página 117 para la hermana Ana que ha entrado. Pregunta 75, la pregunta es para Melvi. En sus propias palabras, resuma el método de sopesar las opciones. Romanos 6, 20 al 23. ¿Qué pusiste? Yo le puse, se debe decidir si servir al pecado o ser esclavo de él o ser fieles seguidores de Cristo para darle un futuro. Claro, la decisión que tomemos, el resultado se va a ver tarde o temprano, ¿no? Como dice otra parte, como dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, del espíritu cosecharemos vida eterna. En este caso, sembrar a la carne sería sembrar para el pecado, ¿no? Porque sería darle rienda suelta a todo lo que ofende al Señor, ¿no? Y sembrar para el espíritu es andar en obediencia delante del Señor, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y está bien la respuesta. Pregunta 76 para la hermana Ana. Repase la figura 5.18, resuma los resultados de servir al pecado, luego resuma los resultados de servir a la justicia. Hermana Ana, ¿puede activar su micrófono? Sí, está activado. Romanos 1:18-2:5, ¿no? Sí. La ira de Dios. Voy a leer Romanos 18. Sí. 1:18. Romanos 1:18. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ay, perdón. 18. Porque Hermano, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No? Entonces, los resultados de la opción servir a la justicia es servir al pecado es la ira de Dios, ¿no? sí. Servir a la justicia es la alabanza de Dios en Romanos 2:5. 2:29. A la derecha O está. 2:29. Sí. Que solamente menciona nomás, no da mucho tiempo para leerlo todos los versículos porque no va a llevar mucho tiempo. Ya, entonces, en Romanos 1:18 y 2:5
El servir al pecado es la ira de Dios y servir a la justicia, alabanza de Dios. Sí. Siga. En Ah, Romanos 1:20. Sí. 1:21. Servir al pecado, tinieblas internas y vergüenza, y Sí. servir a la justicia, gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Sí. En Romanos 1:24, servir al pecado es la impureza sexual. Servir a la justicia, el nuevo régimen del Espíritu. En Romanos 1:25, creer una mentira, servir al pecado, servir a la justicia, la verdad de Dios. Romanos 1:28, una mente reprobada, servir a la justicia, perseverancia, carácter, esperanza y amor. Servir al pecado en Romanos 2:15, una conciencia culpable. Servir a la justicia, paz con Dios. En Romanos 2:1 y 3, del 9 al 20, servir al pecado es la condenación. Servir a la justicia, justificación y no condenación. En Romanos 6:17, servir al pecado, esclavitud del pecado, y servir a la justicia, esclavitud a la justicia. En Romanos 6:19, aumento de la maldad. Servir a la justicia, aumento a la santidad. Servir al pecado en Romanos 6:23, es muerte eterna, o sea, separación de Dios. Y servir a la justicia, vida eterna, una relación con Dios. Muy bien. Ah, gloria al Señor. Entonces ese sería el contraste, ¿no? Esto, por ejemplo, estaba pensando yo para explicarle a los jóvenes, bueno, sirve para explicar a jóvenes y adultos, ¿no? Quizás los niños no van a entender, pero si se medita más profundamente y se lee cada versículo, bueno, para leerlo cada versículo, esto nomás nos puede llevar tranquilamente una hora, ¿no? Una hora para meditar y dar ejemplos de cada uno de estos incisos que aquí enseño. Digamos, pregunta 77 para Melvin. Repase la figura 5.18. ¿Podría usted emplear este método para ayudarse o ayudar a alguien a tomar una decisión sabia? Explique. Si el creyente no discierne temprano a quién quiere obedecer o seguir, pronto caerá en las trampas de Satanás, estará envuelto y también estará haciendo todo lo que el enemigo desea que esa persona haga, ¿no? Va a vivir una vida de desorden y desobediencia a su creador. En el caso que el creyente decide obedecer a Dios, sabrá que no es fácil andar en su propia fuerza, pero tiene el Espíritu Santo quien le ayudará a vivir una vida en victoria y dependencia diaria de Dios. Gloria al Señor. Así le explicaría. Ya, pero si puede decirlo en sus propias palabras, aparte de lo que ha escrito. Por eso, porque, o sea, eso no es del libro, sino que yo lo hice aquí. Claro. Dice, ¿podría usted emplear este método para ayudarle o ayudar a alguien a tomar una decisión sabia? Claro, le diría, por ejemplo, a un no creyente, le diría, ¿no? De que no hay otra forma, o sea, o somos hijos de Dios o somos seguidores de Satanás. Entonces, sería presentarle la palabra, ¿no? Que Dios es amor, que Él vino por nosotros, que se arrepienta y a partir de ahí, si Él decide seguir a Cristo, inicia una nueva vida, ¿no? Justificado por la sangre del Cordero, y a partir de ahí empieza una nueva vida. Si fuera un creyente que se apartó del camino del Señor, también, ¿no? Buscaría algún texto para hablarle y decirle de que nosotros debemos vivir una vida constante, agradando al Señor
Y si yo no estoy viviendo en obediencia a su palabra, entonces no me estoy sujetando a lo que dice la palabra. Sí. Necesita volver a arrepentirse o hacerlo reconciliarse. Utilizamos esa palabra para que la persona se dé cuenta. Sí. Que como dijo la hermana hace rato, de que tiene la mente cauterizada, entonces por eso que La conciencia. la conciencia cauterizada no se da cuenta de que está errado, que está equivocado. Pero si se le muestra la palabra, entonces con la ayuda del Espíritu Santo va a poder comprender y vuelve, ¿no? Ahí es que muchas personas después de buen tiempo que no estábamos fieles en su comunión con Dios, vuelven y entienden y deciden, ¿no? Obedecer. Amén. Así sería. Entonces sirve tanto para nuevos cristianos, para evangelizar a nuevos, como también para hacerle ver a un cristiano que ya está varios años en los caminos de Dios la diferencia entre los resultados que va a tener, ya sea de servir al pecado o de servir a la justicia. Sigamos con la pregunta, próxima página 118, pregunta 78 para la hermana Darling. Complete la figura 5.19 sobre las 6 llaves para una vida de santidad. ¿La hizo esa? Hermana Darling. No activé mis... Sí, pastor, la hice. Ya. Para una vida santa, recordar que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo. Esta es la llave 1, en su mente y en su vida. La llave 2, para una vida santa, restituir al pecado, a la tentación y al diablo para poder permanecer libres. El resistir es activo, no pasivo. Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la llave 3 dice presentar los miembros del cuerpo a Dios, no al pecado. Podemos utilizar un ejemplo, por ejemplo, podemos utilizar un martillo para construir una casa o para destruirla. De igual manera, los miembros y las capacidades del cuerpo son herramientas vivas que podemos utilizarlos para el bien o para el mal. La llave 4 dice reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia. Sí. Si continuamos practicando el pecado, es volver a la servidumbre, pero permaneceremos siendo esclavos a la justicia mientras obedezcamos a Jesucristo. Recordemos que somos esclavos de la justicia y de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores. La llave número 5 dice discernir que lo malo empeora y lo bueno mejora. Empeora y lo bueno mejora. Los pecadores serán peores mañana de lo que son hoy. Los pecadores son esclavos de la impureza que llevan más y más a la maldad. La gente camina a la destrucción paso a paso por el camino ancho. Los esclavos de la justicia mejoran. A diferencia de un pecador, un santo que sigue a Cristo crece en la justicia y aumenta su gracia. La llave 6. Repasar los resultados del servir al pecado y de servir la justicia. Repasar los resultados de servir al pecado y de servir la justicia. El servir al pecado trae vergüenza, trae muerte, trae una mente reprobada. Todo lo que dice en el cuadro, ¿no ves? En este cuadro. Sí. No lo anoté todo, pero dice trae una mente reprobada, una conciencia culpable, una condenación y muerte eterna. Y el servir a la justicia nos trae gloria, honra, alabanza, perseverancia, paz con Dios y una vida eterna. Muy bien. Entonces Cada una de esas llaves, y podríamos decir también, es profundo porque comprende todo este capítulo que estamos llevando, capítulos 5 y 6, y aún más atrás todavía, prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Romanos. Así que es profundo, digamos, no vamos a tener tiempo para profundizar cada uno de nosotros en su, ya sea, podemos usar estos versículos
para tener una forma de devocional diario. En este caso a ustedes no se les acumularía la tarea para un día, para el último día, supongamos que hoy día algunos de ustedes hayan hecho. Entonces, si es que cada día avanzan una página, ¿no? En 5 días avanzan las 5 páginas y todavía les quedan 2 días libres. Entonces lo utilizaríamos como un devocional, ¿no? Para profundizar y relacionarlo con nuestra vida, ¿no? Para que no sea algo superficial. Sigamos con la página 119. Entró la hermana Esther Noemí Sánchez y parece que es el hermano Reyes también, o alguien ha entrado con un equipo nuevo, ¿no? Vamos a preguntarle a la hermana Esther Noemí Sánchez que active su micrófono para el examen de la página 119. Pregunta 1. ¿Dios está muy por encima de todo lo demás? ¿Se refiere a santidad de posición, santidad de acción, santidad de condición o santidad de disposición? ¿Qué ha puesto, hermana Esther Noemí Sánchez? Santidad de posición. Santidad de posición. Correcto, ¿no? Amén. Pregunta 2. Para el hermano Regis, creo que entró con un celular, por favor, o la persona que entró con un celular que no está registrado su nombre, puede activar. Y la pregunta 2, ¿cuántos aspectos incluye nuestra santidad? ¿Qué contestó? ¿Está atento? Nada. Usted, hermana Ana. Los 3 aspectos de nuestra santidad es la posición, nuestra posición, nuestras acciones y nuestra condición. Muy bien. Pregunta 3 para Melvi. ¿La pureza del corazón se refiere a la santidad de posición, acción, condición o dirección? El inciso B. Acción. Ujú. ¿Quién ha puesto otro? O de condición. La hermana Darling puso condición inicialmente. ¿Usted, hermana? Yo puse condición, pastor. Condición. Usted también puso condición. Hermano Regio, ¿quién tiene el celular? ¿Puede activar su audio? ¿O es el hermano Cristian Delgado? No sé quién será. O la hermana Cecia. Recordemos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados y somos santificados por Él. Entonces nuestro corazón, si está sucio, también por supuesto nuestro espíritu estaba sin conexión con Dios, entonces se conecta. Si nuestro corazón se limpia en el momento de la conversión, yo entiendo que es la posición por el hecho de que es nuestro estado en Cristo que nos permite tener un corazón limpio y que Dios nos escuche, porque hay otro versículo en Proverbios, uno de los pasajes del Antiguo Testamento, que dice que Dios abomina la oración del impío. El impío es el que no se ha convertido. Pero uno dice, ¿pero por qué va a abominar? Es que o va a rechazar, va a detestar, podríamos decir, la oración del impío. Por supuesto, si no es una oración de arrepentimiento, no le gusta al Señor, porque sería como una falsa oración que quiere comunicarse con Dios, pero está en cortocircuito con Él, está en pecado, en otras palabras. Por lo tanto, solamente si se arrepiente, se convierte a Dios, puede ser escuchado por el Señor y va a recibir esa pureza del corazón. De otra manera, va a estar. Entonces, yo entiendo, mi posición es que sería posición. Por supuesto que es también acción en el sentido de que uno debe mantener limpio su corazón. En otro pasaje en el libro de Proverbios dice, ¿con qué limpiará? Bueno, en Salmos, ¿no? 119, versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, obedeciendo la palabra del Señor, manteniéndonos en contacto, en comunión con Dios, la acción de obediencia, mantenemos nuestro corazón en limpieza, ¿no? Y también el versículo cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es otro versículo de Proverbios. Entonces podemos guardar nuestro corazón, ahí ya sería acción, ya, pero una vez que hemos sido limpiados, ¿no? Es como
Por ejemplo, una chica, una niña o un hombre, una mujer que es virgen porque no tuvo nunca relación sexual, pero la decisión de mantenerse virgen cuando tenga tentaciones y no esté todavía casado es una acción, digamos, como decía la hermana hace rato, uno de los principios, una de las claves, que es resistir al pecado, es una acción, y resistir a la tentación de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sería una acción, ¿no? Para mantenerse virgen, para mantener también su corazón limpio, su conciencia limpia delante del Señor. Eso yo entiendo, pero es un tema, digamos, polémico. No sé su interpretación de algunos de ustedes si quiere argumentar algo. La hermana Ana, a ver qué podría argumentar. ¿Qué escribió usted? Bueno, estamos en la pregunta 3, ¿no, pastor? La pureza del corazón. Sí. O sea que tenemos que tener un corazón limpio, no prácticamente un corazón que sea conforme al de Jesús, ¿no? Para tener esa pureza, ¿no? De corazón, un corazón limpio más que todo. Claro, pero es posición, acción, condición o dirección. ¿Qué anotó usted? Yo anoté condición. ¿Por qué condición? Porque es la condición que tenemos que tener y es una posición también, es una posición que tenemos que adquirir, ¿no? Porque depende de nuestras acciones para que sea cambiado, ¿no? Nuestro corazón. Depende de nosotros, ¿no? De la condición que tengamos y la posición que nos pongamos también, ¿no? Para cambiar. La aclaración sería que posición es cuando nos hemos convertido al Señor. Ahí comienza la posición en Cristo, porque por Cristo Sí. somos purificados, santificados y justificados. No es por nosotros mismos, digamos, y aquí yo voy de rodilla a Cotoca, ya encuentro una posición, no es así. O a Jerusalén hago un viaje y ya estoy. Sino que es un acto de fe cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, ahí está nuestra posición en Cristo, ¿no? Pero tenemos que mantener esa posición a través de la acción, de la condición, en este caso de la consagración, ¿no? Sigamos. Pregunta 4 para hermana Esther. En el triángulo de la santidad, ¿cuáles lados se unen en la parte superior? ¿Qué escribió? Esther. Ay, ya sé, debe ser el hermano de allá que está en Azorapa, el que entró, ¿cómo se llama el hermano? Bismar Edil Guzmán. Si es él, que diga, ¿ya? Activa su micrófono y diga. Porque él pidió entrar. Bueno, no respondió la hermana Esther. Pregunta 4. Parece que está distraída. ¿Quién es Areli? Parece su voz de Areli. Ya, Belvi, a ver. Yo le puse el inciso A de acción y de condición. Ya. Sí, acción y condición, dice. ¿Qué dice los demás? Hermana Darling escribió acción y condición. Acción y condición, sí, pastor. Muy bien. Sigamos, pregunta 5. Otra palabra para santidad es regeneración, justificación, conversión o santificación. Santificación. Santificación es, hermana Darling puso, no sé qué puso usted inicialmente en su examen. Que ella ya me envió su examen, pero le dije que lo modifique. Pastor, me equivoqué. Sí. Ya. Es santificación. Las 5. ¿Por qué? Porque un versículo en 1 Corintios dice que por Cristo ya ha sido hecho por nosotros nuestra santificación, justificación, redención y glorificación. Inclusive ya nos ha glorificado Cristo a nosotros, aunque nuestro cuerpo lo vemos que no está glorificado, pero Cristo lo da por hecho que ya estamos glorificados. Pregunta 6.
En Romanos 6, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta de Pablo? ¿Qué dice Melvin? De ninguna manera. Muy bien. Pregunta 7 para hermana Darling, para hermana Ana. ¿Cuál es la primera llave para una vida victoriosa? Hermana Ana. Recordar que estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo en su muerte y en su vida. O sea que hemos muerto con Cristo para el pecado y hemos resucitado una nueva vida de obediencia al Señor. Eso significa. Pregunta 8. ¿Cuál es las... Perdón, la pregunta 7. ¿Cuál es la 7. respuesta? Recordar que estamos unidos a Cristo. Inciso C. Yo le puse recordar que Cristo murió por nosotros. Porque, ¿Cuál es la correcta? ¿dónde está la pregunta? ¿Cuál es la primera? La primera llave dice recordar que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su muerte y en su vida. Usted mismo la puso, la primera llave hace rato expuso. Revise eso y va a encontrar la respuesta. Recordar que Cristo murió. Recordar que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su muerte y en su vida. Pero aquí dice, sería el inciso C, recordar que estamos unidos a Cristo. Claro que uno se podría confundir con el A, ¿no? Recordar que Cristo murió por nosotros, pero falta ahí la parte de la resurrección también. Y se puede confundir con el D también. Pero el que está más cerca sería el C. Digamos. Ya, pastor, gracias. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes es una llave para una vida victoriosa? Melvin. Use su voluntad para resistir al pecado. ¿Qué puso hermana Darling o hermana Ana? Use también, use su voluntad. Para resistir al pecado, el inciso La A. 8. Muy bien. Inciso A. Yo igual inciso A, pastor. Ya. ¿Cuál declaración es verdad? ¿Qué pregunta respondió Melvin? El último dice que toda persona es esclava. Toda persona es esclava, ¿no? Ya sea del pecado o ya sea de la justicia, como hemos visto, ¿no? Inciso D. Yo puse el B. B. Algunos siguen siendo iguales por años. No, pero no es una verdad. Claro, es una verdad también, ¿no? Pero relacionado con el tema de la esclavitud, que es el tema central, digamos, de esta parte que estamos llevando. Que sería la D. Pregunta 10. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? D. Toda persona es esclava, ya sea esclava del pecado o esclava de la... Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes es una llave para una vida victoriosa? Hermana Ana. La D, reconocer que la victoria pertenece al vencedor. ¿Tú, Melvin, qué pusiste? La 10. Reconocer que todos somos esclavos. Pero no hay, la 10, no hay esa respuesta. Yo puse, pastor, discernir que algunos pecados son peores que otros. Pero habla de una llave. ¿Cuál de las siguientes es una llave para una vida victoriosa? Y eso que usted ha respondido Puede ser la C. no está entre las llaves. ¿Se acuerda, hermana? Usted mismo mencionó hace rato las llaves, hermana. 6 llaves. Discernir que unos pecados son peores. No hay eso. Lo más cercano es cuando dice Discernir que lo malo empeora y lo bueno mejora. Dice. Claro. Eso era el principio 5, ¿no? Pero Esa no es la dice. 5, dice. Discernir que lo malo empeora y lo bueno mejora. Por eso yo lo relacioné con discernir que algunos pecados son peores que otros. Pero es otro concepto, porque no habla ya de lo bueno. En el inciso A usted puso una vez, pero no habla de lo bueno, solamente de lo malo. ¿Cuál es la correcta? ¿Usted qué puso, hermana Ana? Pastor, puede ser poner en contraste los resultados del pecado y la... No, Sí, para mí es reconocer que la victoria pertenece al vencedor, o sea que vencemos al pecado, ¿no? Sí, pero no es una llave. Y seguimos a la justicia. Pero no hay esa llave.
no está esa llave. Podría ser, o sea, desde el punto de vista lógico tiene razón usted, pero desde el punto de vista de las llaves, de las 6 llaves que estamos llevando en este libro, sería la C, poner en contraste los resultados del pecado y de la justicia, porque esa es una llave, es la llave número 6, que dice repasar los resultados de servir al pecado y servir a la justicia. ¿No? Entonces, sí, la C sería la respuesta, poner en contraste los resultados del pecado y la justicia. Escuchen, la otra, esa tarea de abajo, desde el primer examen estábamos haciendo. Yo tengo aquí, por ejemplo, de la hermana Ana, uno de esos exámenes que no le devolví. Está aquí su hoja, y tengo aquí, mire, los exámenes, están las preguntas que yo les hacía. Por eso tardábamos 1 hora y media en dar los exámenes, pues de 7:30 a 9. Pues, algunos tardaban menos, pero porque si hubiese sido solamente las preguntas estas de selección múltiple, en 5 o 10 minutos hubiesen entregado. ¿Se acuerdan? Entonces, tienen que hacer todas las respuestas de todo lo, en este caso de esta página 119, ¿no? De la parte de abajo, temas para los exámenes de ensayo. ¿Ya? Escriba 50 a 100 palabras de cada uno de estos objetivos que estudió en este capítulo. O sea, es un repaso de todo. Es para afianzar el conocimiento, en realidad, para afianzar el conocimiento que han adquirido. ¿Ya? Entonces, estamos terminando. Eso, pastor, esa de los 50 y 100, no le entiendo yo. Escriba, o sea, escriba, se refiere a un párrafo, escriba, no un párrafo, sí, puede ser 2 párrafos, 3 párrafos, dando una explicación de su respuesta a cada pregunta. O sea, ahí no puede escribir sí o no, verdadero o falso, no puede, sino que tiene que explicar en sus propias palabras o lo que está en el texto, responder esas preguntas. O sea, hacer un repaso es sobre las preguntas que empiezan a explicar 3 maneras desde ahí, así tengo que poner 50 a 100. Eso se refiere. O sea, más que todo se refiere a un párrafo que escriba coherente, puede ser 2 párrafos, 3 párrafos. Depende de la profundidad de esa pregunta y de lo que hay en el texto también, ¿no? Para que ustedes lo entiendan y también, y lo ideal es que esto no solamente lo entendamos, sino lo apliquemos y también lo enseñemos a otros. Lo podemos enseñar también a nuestra familia. De esta manera también abrimos una célula en nuestra familia, ¿no? En nuestra casa, con los que quieran y puedan. De acuerdo. Muy bien, ahí terminamos entonces. La próxima semana seguimos otras 5 páginas. Entonces, otro capítulo. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta más antes de despedirnos? Quizás terminar con una oración. Este hermano de Galaxy 5, J5 dice que no me escucha. Debe ser el problema que él no ha podido activar su audio, ¿no? No me escucha, me ha escrito. Oremos entonces. Padre Santo, bendice al hermano o hermana que no ha podido activar su audio para que la próxima vez pueda ingresar y escucharme. Igualmente bendice a la hermana Darling, a la hermana Ana, a Melvi. Señor, y trae también al hermano Cristian Delgado, que no pudo llegar de su trabajo por la lluvia y falta de micro. Bendícelo, Señor, a él, a su esposa, como también a la hermana Felicidad, a la hermana Cecia, hermano Regis, que no han entrado ahora, hermano Gregorio, que dice que está haciendo su tarea, su cuaderno. Señor, ayúdalo, fortalécelo, guíalo, Señor. Pedimos a Dios Padre tu bendición. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga entonces hasta el otro martes. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Bendiciones.